Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de nuestro conversatorio de la Confederación Bancaria. Tenemos invitados de lujo en esta oportunidad, así que esperamos que a todos los presentes les sea un programa muy productivo y que puedan informarse, como siempre es la línea de nuestro conversatorio. Un saludo afectuoso a todos los trabajadores que nos están viendo y esperamos que este programa sea de total provecho. Saludamos a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Claudia Muñoz, presidenta del Sindicato de Profesionales de Aguas Andinas. Bienvenida, Claudia. Tenemos también a nuestro gran compañero Andrés Giordano, presidente del sindicato Starbucks e impulsor de una organización que agrupa trabajadores y trabajadoras de empresas de comida rápida. Bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias, Clau. Feliz de estar acá. Gracias a ti. Y bueno, también nuestro colega dirigente Pablo Hidalgo, presidente del Sindicato Nacional del Banco BCI. Bienvenido, Pablo. Gracias, Claudia. Gusto estar contigo, con Claudia Muñoz y con Andrés Giordano. Hemos compartido tantas veces en la calle, así que es un gusto verlos ahora aquí en pantalla para que nos escuchen todos los que nos ven por las redes sociales. Gracias, Pablo. Y bueno, quien les habla, Claudia Baeza, presidenta del Sindicato Nacional Vicevida y dirigente nacional de la Confederación Bancaria. La locutora de este conversatorio el día de hoy. Bueno, para introducir en el tema, llevamos más de 6 meses de pandemia y las y los trabajadores hemos sido lo que hemos sufrido más ferozmente los cambios implementados en nuestras vidas, afectando la jornada laboral, nuestros ingresos o directamente la pérdida del trabajo. Hemos visto la peor cara de la mayoría del empresariado, quienes han buscado subterfugios para endosar las pérdidas producto de las crisis sanitarias al eslabón más débil de la cadena, los trabajadores. La Ley de Protección del Empleo, por ejemplo, fue ampliamente adoptada por los empresarios. Hay cifras que hablan que en el mes de julio, 1 de cada 3 empresas tenía trabajadores suspendidos. Esta medida, que fue pensada para evitar despidos tras la pandemia, al parecer no lo hará. Según un estudio publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas, el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo respondió en julio que en los próximos 3 meses despediría más trabajadores. Entrando en el tema, una pregunta para los tres. Podemos empezar contigo, Claudia. ¿Cuáles son los abusos que más han notado en sus sectores por parte de los empleadores en este periodo de pandemia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Confederación Bancaria. Bueno, lo que más a nosotros nos ha afectado, principalmente a nuestro sindicato, también es la aplicación del teletrabajo. O sea, nosotros estamos más o menos desde el día 12 de marzo, nos mandaron a todos para la casa y fue para protegernos de que no nos fuéramos a contagiar. Y eso significó muchas cosas, o sea, significó instalarnos en nuestras casas, en cualquier lugar, muchas veces en el comedor, la gente instala y desinstala su computador para poder comer con su familia, se desdibujaron de alguna forma la jornada laboral, a la gente le cuesta mucho hacer la diferencia entre la vida laboral y la vida familiar. Aparte de eso, incluyendo a los niños en la casa, haciendo las tareas, haciendo clases online, entonces todo eso de alguna forma le ha estado afectando a los trabajadores, y ahí el abuso que nosotros hemos tratado de
por todos los medios de evitar, de alguna forma, uno son el hecho que se respete la jornada laboral, que se respete la desconexión, si bien la ley fue una ley que se impuso durante este gobierno, que era mucho más precarizante, fue parte de la agenda laboral del gobierno de Piñera, bien agresiva, finalmente se estableció por lo menos que se tuviera derecho a la desconexión por 12 horas. Pero es una ley que se apuró para la pandemia, que no se hicieron estudios, que no tuvo participación sindical, no tuvo participación de las centrales sindicales. Por lo tanto, es una mala ley que en el fondo, en la práctica, hemos ido viendo todos estos problemas que ha ido dejando. Entonces, aparte de eso, que no es un teletrabajo que estamos haciendo en forma normal, sino que además a las mujeres también se nos ha sobrecargado el hecho de que también tengamos que preocuparnos de los niños, de hacer, o sea, todas las labores de cuidado, sobre todo se han recargado a las mujeres. Entonces, todas esas cosas hemos estado ahí siempre alerta, nosotros haciendo encuestas, haciendo un montón de cosas, pero a pesar de eso no podemos evitar de alguna forma que se produzca algunos abusos. Por ejemplo, la misma ley establece la desconexión y habla de que tienen los trabajadores derecho a la desconexión y eso afecta mayoritariamente a los trabajadores que tienen el artículo 22. Entonces hay muchos jefes que creen que la gente tiene que estar conectada por lo menos 12 horas continuas y eso tampoco es así, tampoco es vida además. Exacto. Entonces, aparte de afectarnos por la pandemia, nos está afectando claramente nuestras relaciones familiares, el estrés, el hecho de que cada día que tú tienes que salir súper protegido para que no te contagies. Entonces, ha afectado mucho la salud mental de los trabajadores. Ah, súper claro, Claudia. Sí, efectivamente, la ley no ayuda en nada, así que los abusos se dan y se dan reiteradamente. Oye, Andrés, ¿y en tu área, por ejemplo, cómo ha afectado justamente, cuáles han sido los abusos más claros que tú has visto que se han producido con los trabajadores? A ver, yo voy a partir como de un poco más atrás y voy a decir que en realidad como que el abuso más grande que hay en la pandemia es que sigamos con una política como pre-octubre. Es como que todavía parece que octubre se borró del mapa y se sigue discutiendo hoy sobre la vida de miles, millones de trabajadores y trabajadoras, como si acá todos estuviésemos en un modelo que no está haciendo aguas por todos lados y seguimos discutiendo bajo esa misma lógica los temas previsionales, los temas salariales, los temas de estabilidad de empleo, y por lo tanto, bueno, eso que va de la mano de una agenda laboral muy ideológica por parte del gobierno de Piñera, también da cuenta de una oposición muy blanda y también de una institucionalidad en realidad que tiene un sinnúmero de trabas que hace imposible verdaderamente que exista diálogo social. Entonces lo que dice Claudia es súper relevante. Todo lo que ha ocurrido ha sido con carencia absoluta de diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, y la gente que está recibiendo y pagando estos costos día a día en realidad no ha tenido mucho que decir, más allá de que algunos de nosotros y nosotras haya intervenido en alguna discusión. Lo cierto es que la sartén la tienen por el mango ciertas instituciones y el gobierno en general, y por lo tanto mejoras más, mejoras menos y pequeñas, muy escuetas, toda la agenda laboral se ha aprobado más o menos como la ha diseñado el gobierno. Y eso, como dijiste tú también, Clau, al comienzo, en la introducción, ha hecho que quienes menos pueden soportar la crisis hoy día la estén pagando. En nuestro sector es muy distinto que en el caso de la Claudia. Nosotros prácticamente no conocemos el teletrabajo. Eso es algo que a nosotros no nos ha tocado porque en el mundo de los servicios, la comida rápida, es prácticamente inexistente, no es algo que se pueda hacer desde la casa, y por lo tanto lo que han hecho los empleadores precisamente abusar de las otras leyes, las que han ayudado, por ejemplo, a los empleos presenciales y de servicio a reducir personal a voluntad de las empresas. En este caso, por ejemplo, la ley de protección o desprotección, decimos nosotros, del empleo ha sido fundamental. Porque si bien en el titular tiene este gran eslogan de proteger los empleos, lo que ha hecho, y como tú también diste cuenta, es desplazar el momento de los despidos y en el intertanto facilitar que empleadores de todos los tamaños, porque esto partió pensado como para el mundo de las pymes, y la excusa que uno escuchaba a Hacienda y al Ministerio del Trabajo decir era como, no, esto es para las empresas que menos espaldas tienen para soportar la crisis. Sin embargo, después aparece Ripley, Cencosud, que después se tuvo que retractar, Falabella, Burger King,
un sinnúmero de cadenas importantes, multinacionales, con capitales extranjeros, que se disfrazan de pyme y empiezan a aplicar esta ley, además con abuso. Entonces, hoy en día, lo que nosotros vemos, y eso además nos ha hecho articularnos en la comida rápida, con el retail, con servicios, incluso con sindicatos que no están derechamente viviendo esta ley, pero sí otros abusos como el teletrabajo, como el caso de Aguas Andinas, en una primera línea sindical para tratar de hacer un poco de frente a esto, y demostrar que otra forma también es posible, que además que los trabajadores y las trabajadoras están organizadas quizás hoy más que nunca, por la necesidad y por la, digamos, por el reto que significa sobrevivir una pandemia con tantas leyes regresivas que lo único que hacen es básicamente ponernos como carne de cañón de los experimentos neoliberales que sostienen esta lógica tan individualista, tan de defensa, ultranza de un mercado laboral que hace aguas también, tan defensa, ultranzas de las utilidades de grandes conglomerados económicos. Y ahí hemos tenido, bueno, tengo para hablarles infinitas experiencias de abuso de la ley de protección del empleo, pero también no está directamente vinculado a nuestro sector, pero quiero hacer mención, existe un sector de la economía que no es reconocido actualmente como trabajadores y trabajadoras y que han mantenido a las mismas empresas que han suspendido, las empresas de comida rápida, las empresas retailers, que son los que prestan servicios de delivery, y hoy día tenemos grandes compañías también multinacionales como Rappi, como Uber, como Pedidos Ya, que han estado amasando y aumentando los volúmenes de ganancias también de manera impresionante, y todo eso sin siquiera reconocer la relación laboral que tienen con lo que ellos llaman sus socios conductores. Entonces, eso también es una realidad que muchas veces se ve invisibilizada y que nosotros la vemos porque en Starbucks, en Burger King, en todas estas empresas, lo que más hay hoy día son mecanismos de delivery para funcionamiento, y lo hacen precisamente a través de la precarización laboral que generan estas aplicaciones cuyo jefe en realidad es un algoritmo cibernético que no da cara, que no responde ante accidentes, que no responde ante robos, que no responde ante las necesidades laborales o los derechos laborales que están plenamente reconocidos en Chile para la gente que está como con formalidad laboral, ¿no? Exacto. Gracias, Andrés. Los dos han dicho cosas súper claras. De verdad, al final de la línea como que coincidimos en que esa ley de protección es de desprotección. Pablo, y tú en nuestra área, que es el tema financiero, ¿cómo has visto un poco los abusos respecto a este tema? Sí, no, mira, yo quería plantear primero que todo es que efectivamente esto de la ley del teletrabajo, nosotros en el mundo financiero y como sindicato lo veníamos venir hace mucho tiempo ya. Esto por el proceso de la automatización y de la introducción de la tecnología en los puestos de trabajo, y de lo que se hablaba mucho en el reemplazo de la mano de obra. Era una situación que nosotros veíamos venir, pero que efectivamente, perdón, efectivamente, el proceso del estallido social fue como el inicio para el adelantamiento de esta evolución, de este trabajo supuestamente en casa que se iba a empezar a aprobar en el mundo financiero y en términos generales en las empresas todas, digamos. Y empezamos a ver ahí que efectivamente los trabajadores empezaron a recurrir a sus casas y empezaron a saltar los primeros problemas y los primeros inconvenientes que muy bien Claudia los ha detallado, sobre todo en el mundo de las mujeres. Posteriormente, ya cuando vino la pandemia, algo que también estaba absolutamente fuera de todo cálculo a partir del año pasado, mira, es una cosa bien curiosa porque nosotros hasta octubre del año pasado éramos un país, y a partir del 18 de octubre es un país absolutamente distinto. Y en ese sentido yo creo que nosotros no hemos tomado totalmente la dimensión de lo que significó el 18 de octubre. Y como bien decía Andrés, el gobierno parece que tampoco, porque sigue gobernando y sigue con sus políticas previo al estallido social. ¿Ya? No han aprendido mucho. Yo en ese sentido quiero darles una enorme felicitación tanto a Andrés como a Claudia Muñoz por esta iniciativa que han tomado de la primera línea sindical, que ha sido bastante activo en la defensa de los trabajadores, porque en definitiva lo que se está viendo aquí efectivamente es que, como en todas las crisis, lo que las están pagando son los trabajadores, el eslabón más débil. Esto se ha visto con el tema del teletrabajo. En el teletrabajo se han visto las vulneraciones, más que nada es en el tema de las jornadas laborales, donde efectivamente muchas jefaturas no respetan los descansos ni la jornada laboral, donde envían básicamente email o WhatsApp pidiéndoles que trabajen de más, situación que efectivamente rompe absolutamente la jornada laboral y viola la vida privada de los trabajadores. ¿Eso qué trae como consecuencia? Sobre todo a la mujer, porque la mujer es un tema importante, porque aparte
del doble rol que cumple tanto en su casa, muchas veces, no tanto en el mundo financiero, pero sí en otros tipos de trabajo, la mujer tiene que optar entre su labor en el trabajo mismo como en su rol de dueña de casa. Y eso es un drama que se está viviendo, que nosotros yo creo que lo vamos a ver incrementado en las próximas semanas. Tuviste un dato ahí, me parece, del INE, con respecto a que el 53% de las empresas que se cogieron a la ley de protección al trabajo, en los próximos 3 meses van a haber despidos. Bueno, también dieron una estadística en el sentido de que el 70% de las empresas que están las empresas que están con teletrabajo, el 70% va a continuar. O sea, esta es una realidad que llegó para quedarse. Como decía yo en un principio, era una situación que nosotros veíamos venir, pero que se adelantó, y yo creo que esto tiene una mirada mucho de más amplio plazo. Yo creo que hay que empezar a mirar bien lo que vamos a hacer nosotros como movimiento y como organizaciones sindicales con respecto a este tema, porque yo lo dije en un programa anterior de aquí mismo de la Confederación Bancaria. Yo creo que la ley que se aprobó es una ley que se aprobó entre gallos y medianoche, pero no está todo dicho. Hay procesos importantes que vienen por delante y yo creo que todas las situaciones son revertibles. Súper claro, Pablo, sí. Y es súper importante hoy, sobre todo, empezar a darnos cuenta, y yo sé que cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de lo necesario que es la unión entre los trabajadores, porque como dices, estos goles nos pasan entre gallo y medianoche y llegan y se instalan y nos perjudican, y finalmente los únicos ganadores en todo ámbito siempre son los empresarios. Entonces, ojalá que ya sea hora que de verdad haya más unión entre los trabajadores y avancemos en que no nos sigan metiendo estos goles de media cancha y de todos lados, en realidad. Claudia, una pregunta. Tú fuiste una de las dirigentes sindicales que se manifestó contra la ley del teletrabajo cuando se discutía el año pasado y que permaneció congelada hasta que justamente pasó este tema de la pandemia. ¿Cuál es tu visión ahora producto de esta ley? O sea, como les dije en un principio, igual era una mala ley. O sea, una mala ley en que no se aseguraba, por ejemplo, los beneficios de alguna forma los beneficios que estaban negociados en los contratos colectivos. Ya no se respetaban derechos de los contratos colectivos, no se respetaban derechos tampoco. Hay cosas que no están incluidas en el Código del Trabajo, si bien decía la ley que respetaba todos los derechos. Pero sin embargo hay otras cosas que estaban por fuera del Código del Trabajo, como por ejemplo la colación, la asignación de movilización. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que todos los empresarios, que si bien se legisló que tenían que asumir los gastos operacionales, porque tenemos que pensar que esta ley, cuando la presentó el gobierno, la presentó para ahorrar costos, para ahorrarle costos a las empresas. Tenemos que pensar que este gobierno es el gobierno de los empresarios. No, y cada proyecto que ha presentado ha sido un proyecto para, de alguna forma, agrediendo las formas de trabajar o las formas de vida de los trabajadores. Entonces, ahí tenemos un problema que lo que han estado haciendo las empresas es neteando las asignaciones de movilización. La colación la tienen que dar sí o sí, porque nosotros igual, en un principio fueron un poquito cuestionadas, pero tú tenés que hacer colación igual, aunque tú estés en tu casa. O sea, igual tenés que gastar para alimentarte. Y eso ha sido complicado de alguna forma de fijar todos estos ahorros que están teniendo las empresas, por ejemplo, en electricidad, en aire acondicionado, lo mismo, por ejemplo, el tema de las fotocopiadoras, el tema de todas esas máquinas que antes existían, los útiles de oficina, las mismas hojas, todo eso las empresas siempre estaban pensando en ahorrar los costos de aseo. O sea, las mismas empresas de aseo, de alguna forma, pueden sufrir que generalmente están subcontratados los trabajadores del aseo y están sufriendo de alguna forma reducciones. Ya, que es lo que hoy día, por ejemplo, protestaban en el metro. O sea, en el metro, por ejemplo, prescindieron de los contratos de aseo, ya, y echaron a 1.500 trabajadores. Entonces, la verdad es que es una mala ley, y además que
se aprovecharon para aplicarla, y que hay muchas cosas que todavía están ahí en veremos, y se está produciendo mucho abuso, que lo habíamos advertido antes, pero ahora lo estamos viviendo, y que quizá, bueno, como dijiste, el teletrabajo llegó para quedarse. Tenemos mucho tiempo todavía en teletrabajo en forma total. Las empresas, algunas han dicho que quieren después seguir en teletrabajo parcial. La mayoría de los trabajadores no quieren se dieron cuenta de que el gran engaño para conciliar la vida laboral con la vida familiar no era tal. Si bien estamos en pandemia, quizás quieren probar a lo mejor cuando ya no estemos en pandemia y podamos hacer teletrabajo parcial. Pero por el momento ha sido una vivencia, aparte de estar preocupados de contagiarse con el miedo que en todos lados, claro, nos están inculcando de alguna forma ese miedo. Entonces obviamente que se afecta bastante a las personas, a la vida familiar y en general. Exacto. Bien, Clau. Andrés, tú como dirigente sindical de un sector donde trabajan principalmente jóvenes y donde lo común son los sueldos precarizados y la inestabilidad laboral, ¿cómo has visto tú la discusión del salario mínimo, por ejemplo? Un tema potentísimo para nosotros y nosotras, porque realmente, en general, viniendo de un mundo de sueldos precarios, a la vez se da la paradoja que venimos de un mundo administrado por grandes conglomerados multinacionales también. O sea, la comida rápida tiene empresas canadienses, inglesas, australianas, norteamericanas, obviamente la gran mayoría, como es el caso de Starbucks, de McDonald's, y todas ellas tienen en común dos cosas o tres cosas que yo diría son esenciales en el modelo. Una, que contratan gente muy joven, tienen una altísima rotación por lo mismo, y ahí está el enganche, ¿no? Como que te permiten una flexibilidad horaria, por ejemplo, para poder tener tu carga académica con relativa normalidad, y a cambio de eso tienes un sueldo precario. Todas estas empresas, la base es el salario mínimo. Y eso es aquí, en Argentina, en Australia, en Inglaterra, pagan salarios mínimos, salvo en algunos países donde las organizaciones sindicales, por su estructura, por ejemplo, Ramal, han podido avanzar en mejoras un poquito más sustantivas. Pero el modelo de negocio es ese. Y el tercer factor es la polifuncionalidad. Yo diría que ahí todos hacen de todo, desde limpiar baños hasta preparar la comida, por más contradictorio y medio raro que pueda sonar eso, la misma persona probablemente que un día está limpiando los baños, o que está limpiando mesas, o que está preparando alimentos, es la misma que el otro día está en la cocina, o que está preparando un café, o la que te está cobrando en una caja, o la que te está calentando un sándwich, etcétera. Depende de la empresa, pero todas tienen esto, que es un ritmo de trabajo constante. En algunos lados, por ejemplo en McDonald's, muy fordista, donde cada uno hace como una piecita de la hamburguesa, y eso es una locura, porque al final estás en un constante ciclo que no para. O sea, como es comida rápida, todo tiene que ser siempre bajo tiempos así, lo más rápido, y generalmente uno incluso como consumidor se enoja si pasaron más de 5 minutos y no recibiste el café o no recibiste la hamburguesa, y decís, chuta, quiero mi cuarto libre ahora. O sea, nosotros recibimos muchas de esas quejas, pero detrás de eso hay una sobreexplotación brutal. Claro, claro. Entonces, bueno, aparejado a todo eso, está la baja sindicalización. En el sector de la comida rápida, yo creo que nosotros somos el sindicato que ha tenido la fortuna y el trabajo suficiente para desarrollarse más ampliamente, y hoy día podemos decir con relativo orgullo de que tenemos más de 700 afiliados y afiliadas en el sindicato, que es casi el 50% de la empresa, y eso es mucho para el rubro. O sea, tenemos gente sindicalizada también en Papa John's, en Burger King, en McDonald's, pero la verdad que se da, la dinámica de crecimiento es muy difícil precisamente por la rotación, y segundo, porque las empresas estas extranjeras no quieren sindicatos por ningún lado. Ninguna empresa quiere sindicato en general, pero yo diría que las empresas de este tipo realmente lo que menos necesitan es que tener un opositor tan claro, sobre todo por la baja estabilidad laboral que ellos tienen incorporada como modelo de negocio. No necesitan que haya un agente disruptor. Entonces, todo eso hace que en muchos casos, la gran mayoría, el tema del salario mínimo sea muy importante, porque es como el único reajuste real al que aspira la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Y es una discusión súper estéril, porque parte de una iniciativa que solo tiene el Ejecutivo, que no tiene moción parlamentaria, que no tiene tampoco participación de las organizaciones. Hay una simulación ahí media rasca, siempre digo yo, que se junta Hacienda con la CUT, y como que hacen que conversan y todo, pero al final de cuentas quien corta el queque y si quiere toma algún consejo o no,
va a ser finalmente el Ministerio de Hacienda y el gobierno. Pues entonces, al final, ahora nos proponían este reajuste de 1.500 pesos. 1.500. Un insulto, pero de lo más asqueroso, donde efectivamente, como nunca antes era, hasta el Parlamento lo entendió, era lo mismo aceptarlo que rechazarlo, pero al final el desafío es otro, yo diría, así como más allá de que la discusión es muy estéril, muy escueta, y que tenemos un salario mínimo que es insuficiente, es cómo pensamos en la discusión del salario del mañana, cómo involucramos a los actores sociales, a las organizaciones sindicales, por ejemplo, con otras estructuras, como en otros países, estructuras ramales que discuten salarios mínimos sectoriales, o cómo pensamos en que verdaderamente hay una discusión vinculante, que no sea todo este acto como medio teatral nomás que tenemos hoy en día, donde tenga un propósito el salario mínimo, como por ejemplo que las familias promedio del país puedan salir de la línea de la pobreza. Y eso hoy día está situado, una familia de 4 integrantes está alrededor de los 460.000 pesos. Esa es como la barrera, o 470.000, que hoy día tiene el mismo Ministerio del Desarrollo como cifra entregada. Entonces, imagínate, estamos en 320.500, estamos a más de 130 lucas de poder siquiera cumplir con un criterio social. Entonces tenemos además una discusión que, además de ser absolutamente unilateral, autoritaria e institucionalizada, además no contempla criterios mínimos de seguridad social que tienen que ver con convenios internacionales que están plenamente ratificados en Chile, y que por otro lado no dan garantías además de un verdadero, diría yo, como un verdadero equilibrio en la planilla salarial que existe en el país. Y por eso cuando la Fundación Sol dice datos tan relevantes como que el 50% gana 400 lucas líquidas de los trabajadores y trabajadoras en este país, eso está muy vinculado a que tenemos un salario mínimo muy cercano a eso, 320.500, es decir, hay una gran porción que gana el mínimo o salarios muy cercanos. Y yo creo que la lógica, y ahí también estamos tratando de ponerle hartas fichas en la primera línea sindical, es que empecemos a discutir de otra forma las aspiraciones salariales para que efectivamente empecemos a distribuir la riqueza y le demos un valor real merecido al trabajo que ponen cientos de miles o millones de trabajadores y trabajadoras que hoy día están ganando estos montos que no alcanzan para tener una vida digna. Exacto. No, bien, Andrés. De hecho, imagínate, hasta para el primer retiro el 10%, ¿cuánta gente quedó afuera? Justamente porque ganaba menos de 400.000 pesos. O sea, es como que fue un puñal para los trabajadores, que son muchos los que ganan un sueldo muy bajo. Entonces, mal ahí. Pablo, ahora en octubre comienza a regir el reglamento de la ley del teletrabajo, que establece condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicio en esta modalidad a distancia. ¿Tú crees que en el sector financiero se está cumpliendo los requisitos que piden o que van a pedir en esos reglamentos que ellos van a implementar? Mira, yo creo que en el mundo financiero, tal cual como en otras empresas, yo creo que esto ha sido un proceso de adaptación con respecto a la implementación de esta mala ley que se ha hecho, ¿ya? Creo que poco a poco se han ido implementando sí, las medidas de seguridad. Yo creo que no sé si van a alcanzar a hacerla todas. Por ejemplo, mira, yo trabajo en el Banco BCI y mañana ya hay una reunión específicamente sobre ese punto con el IST y tengo entendido que el Comité de Calidad de Vida que van a adoptar algunos puntos, algunas cosas. Pero en términos generales, yo creo que en definitiva la ley de teleservicio, o sea, de teletrabajo, le hizo un pésimo favor a los trabajadores. Yo creo que, mira, el trabajo financiero, el trabajo en banco, es uno de los trabajos más estresantes que hay, porque tiene mucha responsabilidad y porque muchas veces también se tiene que ver con dinero. Yo te diría que el mayor porcentaje de las licencias médicas que hay en el mundo financiero, en los bancos sobre todo, es precisamente por depresión y por estrés. Y eso es una de las tasas más altas que no solamente se ven en el banco, es una realidad nacional. Nosotros somos un país que efectivamente estamos con un grado de enfermedades mentales absolutamente sobre el promedio. Llama la atención de muchos extranjeros cuando caminan por el centro de Santiago, y es una cosa curiosa porque, bueno, yo viví en el extranjero y tengo muchos amigos, y cuando vinieron aquí lo primero que me comentaron que le llamaron la atención fue que cuando caminaban en cada cuadra había como 3 o 4 farmacias juntas, ¿ya? Y eso tiene que ver también mucho con lo que estamos hablando, o sea, la cultura que hay acá, que se ha instalado acá en este país, cultura de presión, la depresión laboral es un problema que se va a ver afianzado con el tema del teletrabajo. El teletrabajo debería ser denominado como un trabajo pesado, porque no solamente se le sobrecarga, ya lo dije anteriormente,
la carga laboral, el trabajo mismo, sino que también tiene que ver mucho con los problemas que están en la casa. Nosotros cuando conversamos con las empresas en términos generales en el mundo financiero, lo que nos dicen es que precisamente lo que se está haciendo es un proceso de adaptación en este tema de la ley del teletrabajo, porque efectivamente como estamos en un proceso excepcional de pandemia, no se pueden aplicar todos los beneficios que se pueden, porque precisamente por eso, porque estamos en un proceso de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente cuando el teletrabajo se instale propiamente como tal, con una normalidad, es decir, por ejemplo, cuando los niños vayan al colegio y los padres estén tranquilos en sus casas trabajando, va a ser distinto a cómo se está viviendo ahora. El problema es que precisamente el problema lo estamos viviendo ahora y no mañana, porque mañana tampoco nadie nos va a decir que los niños se van a ir al colegio, porque como están las cosas ahora, es muy difícil que un niño, o que las clases se reinicien. Ya estamos viendo lo que está pasando en Europa, abrieron colegios y tuvieron que cerrarlo. Entonces yo creo que el problema del teletrabajo, el problema sobre todo de las enfermedades mentales que se están viendo, del estrés, de la depresión, se va a ver aumentado. Yo creo que el rol de los sindicatos aquí va a ser fundamental para la fiscalización, que se cumplan no solamente esas normas, sino que todas las demás, y sobre todo con los pagos que no se están haciendo de gastos básicos. Yo creo que hay que empezar a exigir los gastos básicos, efectivamente que se le entreguen las herramientas que corresponden para poder ejercer una labor buena en su trabajo, y que no solamente la entreguen, sino que también la mantención esté a cargo del empleador, y que la precarización del empleo no se vaya afianzando, todo lo contrario, porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Es que nosotros cada vez que como movimiento sindical o sindicatos mismos dentro de la empresa vamos dando un paso adelante, un avance, estamos viendo que siempre nos ponen una barrera más, que en vez de ir ascendiendo en los beneficios y en el clima laboral, los vamos absolutamente perjudicando. Y eso es un punto importante, porque nosotros como bancarios tenemos bastante experiencia en el tema. Nosotros como sector financiero, afortunadamente, podemos decir que tenemos un cierto grado de privilegio, porque no hemos sido acogidos a la ley de protección del empleo, ni tampoco han sido congelados los contratos ni nada, pero sin embargo nuestro trabajo diario se ha ido precarizando con el transcurso de los años. Los bancarios antiguamente era un trabajo que era apetecido y por los beneficios y la protección social que tenía. Cambia ahora, ha estado absolutamente desmejorada, y yo creo que ese es un punto pendiente que tenemos también de aquí en adelante para poder superarlo. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente muchas empresas se están cobijando casi en esperar cómo se van normalizando los temas del teletrabajo para, según ellos, aplicarlo, pero hasta la fecha nos mantienen en las pésimas condiciones, apuntando ni siquiera a entregar las cosas básicas. Así que realmente no se están cumpliendo estas condiciones. Claudia, estamos en medio de un impulso del gobierno a lo que le han llamado retorno seguro a las labores. Y en medio hemos visto movilizaciones ante las malas prácticas de los empleadores, como es el caso de los trabajadores de Metro. Como sindicatos impulsaron la primera línea. Esta pregunta es para ti, Claudia, y para ti, Andrés. Han acuñado el hashtag no es protección para denunciar abusos. ¿Cómo han visto ustedes este retorno seguro? Lo que pasa es que esto de alguna forma ha tenido solamente como una visión sanitaria, pero no ha tenido la visión de lo que realmente significa proteger a los trabajadores, proteger sus derechos. Ahora nos hemos visto envueltos volviendo a presencialmente a los trabajos, pero en favor de la economía, más que preocuparse de la salud de nosotros. O sea, en un principio se manejó, o sea, en general siempre se ha manejado el tema de la salud de todo, que nos confinaran, que colocaran cuarentena. Lamentablemente las cuarentenas fueron muy a destiempo, porque las cuarentenas son para evitar de alguna forma que se produzcan los contagios, pero no hemos visto la paradoja que aunque hayan aumentado los contagios, el gobierno ha establecido este plan de retorno seguro, pero es más que nada para activar la economía, para activar las empresas, y ahí no se está realmente cuidando a los trabajadores. O sea, lo que veíamos hoy día en el metro
es que existen menos trabajadores que pueden hacer aseo, existen menos trabajadores que pueden sanitizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ver todos envueltos, porque la mayoría de los trabajadores también se desplazan en el metro. Entonces, con la cercanía y todo eso, lo que va a pasar es que van a aumentar de frentón los contagios. Entonces, no se ve una real preocupación, sino que se ve una preocupación más que nada por activar la economía que preocupación por los contagios o por la gente. Y lamentablemente se ve desde afuera como que se quisiera controlar, se nos quisiera controlar de esa forma, y a la vez que se quisiera controlar, lamentablemente, al parecer también las cifras. Entonces, las cifras de contagio, las cifras de muertos, las cifras de los exámenes que se realizan. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el plan de retorno seguro y que no está contemplando los derechos de los trabajadores, no está contemplando las organizaciones sindicales, aquí no se les ha tomado para nada en cuenta. Entonces, como veíamos en un principio cuando se hizo entiendo que se hizo se me olvidó se me fue la palabra. No, un sumario sanitario, por ejemplo, de la Vela, cuando tenía unos trabajadores escondidos en una bodega, pero no se ve nunca desde el punto de vista laboral, siempre se ve desde el punto de vista solamente sanitario. Entonces no se ve ahí el respeto que hay por los derechos de los trabajadores. O sea, por ejemplo, si esos trabajadores estaban en cuarentena en sus comunas, no deberían haber ido a trabajar, por ejemplo. Entonces lo que hicieron las empresas incluso fue adulterar los permisos, ¿ya? Para tener a los trabajadores allá. Entonces, por eso es que nosotros decimos que este plan de retorno seguro del gobierno no es protección. Bien, sí, súper claro. ¿Y tú, Andrés, qué opinas? O sea, tenemos la misma opinión con la Clau. Yo, como para complementar, recalcaría que hay un gobierno que ha tenido una permanente conducta de negación del diálogo. Yo creo que hay frases que son elocuentes, que se han dado durante todo el marco de la pandemia. Por ejemplo, cuando al colegio médico se le salió a contestar que acá no se iba a cogobernar ni coadministrar la crisis. O sea, había una soberbia de cómo se administra, y eso ha tenido grandes costos también políticos. Un exministro de Salud que renuncia, que además es denunciado ante el Ministerio Público, que además se le presenta acusación constitucional, con todo lo que trae eso consigo, y a pesar de eso se sostiene esta lógica donde no hay ningún grado de articulación y de negociación. Las pequeñas, digamos, festejos que hemos tenido en el mundo del trabajo, como por ejemplo el retiro del 10%, tienen más que nada que ver con cómo se ha movido la correlación de fuerza al interior del Parlamento a través de la presión social, pero en lo concreto, lo que significan políticas estructurales, el gobierno no ha soltado ni un poco el mango, ni se ha movido. Lo vemos en la discusión del salario mínimo, lo vemos en todas estas leyes de protección, y lo vemos también en el retorno seguro. Entonces ahí ha habido nulo diálogo con las organizaciones de los distintos rubros, que de una u otra manera se ven directamente impactadas, y es insólito porque se hace la sugerencia a las empresas de fortalecer la participación de los trabajadores, de los comités paritarios, de las organizaciones sindicales, pero el propio gobierno durante todo el diseño ha hecho lo opuesto. Entonces yo no sé cómo se espera que los empleadores, que tienen un largo historial, y que lo han tenido en pandemia también, de incumplimientos laborales, de falta de diálogo con las organizaciones, tomen un ejemplo si el propio gobierno de los empresarios les está marcando pauta. Entonces, lo que nosotros vemos es que existe suma dificultad para las organizaciones sindicales, salvo casos excepcionales, para efectivamente tener un rol potente a la hora de no fiscalizar, porque fiscalizar efectivamente yo creo que es algo en lo que los sindicatos vamos a tener que tener un rol muy activo, y que va a generar o va a agudizar los conflictos al interior de los lugares de trabajo, pero sí para efectivamente incidir en qué políticas se están tomando, por ejemplo, para la protección de la maternidad, para la protección de quienes trabajan y que tienen enfermedades basales que ponen en riesgo su salud por sobre otras personas, o por ejemplo las personas que derechamente tienen situaciones muy particulares que les impiden retornar a pesar de que exista este plan totalmente diseñado de manera unilateral. Y al final de cuentas lo que uno se
termina enterando es que lo que ha privilegiado el gobierno bajo esa lógica es el mantenimiento del modelo económico, ¿no? Tratar de trasladar lo menos posible el costo de la crisis al modelo y sí soportarlo mucho en las espaldas del Estado y obviamente repartirlo además entre trabajadores y trabajadoras, que muchos, como ya dijimos, llevan autofinanciándose salarios miserables, que hoy día están fijados en un 55% del salario imponible, por ejemplo, a través de la Ley de Protección del Empleo, y que están esperando saber si van a poder retornar a trabajar o si van a ser despedidos por sus empleadores y ya no van a tener ni siquiera fondos en el seguro de cesantía. O sea, es una cuestión que acá no ha privilegiado dar certezas ni seguridad a quienes generan la riqueza del país, sino que tratar de mantener el modelo. Y la línea del plan de retorno seguro sigue eso. Entonces, para reiterar nomás, estamos bien firmes ahí con el hashtag de que nada de esto, ni la ley de protección del empleo, ni el retorno seguro, ni la ley de teletrabajo, ni cómo se ha permitido que las empresas sigan gatillando despidos masivos. Lo veíamos hoy día con trabajadores y trabajadoras de metro, lo hemos visto con trabajadores y trabajadoras de retail, lo vamos a ver seguro en los próximos meses y después cuando vengan recesiones económicas de alto calibre, por lo que va a pasar a nivel mundial, van a seguir habiendo despidos, ya que hemos tenido una autoridad gubernamental que se ha negado verdaderamente a proteger los empleos. Así que nada de esto es protección, estamos en alerta, como en primera línea sindical, como organizaciones sindicales también, porque creemos que acá todavía no existe nadie que se haya puesto verdaderamente a discutir sobre cómo tienen que protegerse hoy día los puestos de trabajo, cómo tienen que protegerse las remuneraciones, la dignidad de las personas y cómo tiene que protegerse la salud. Estamos en una situación muy compleja con un gobierno totalmente incompetente y no queda más que confiar en la organización sindical, en la organización territorial, en la organización, en lo colectivo, que yo creo la enseñanza más importante de octubre a la fecha y que sobre todo en tiempos de crisis ha demostrado cómo esa verdadera solidaridad y no estos shows baratos de aportes millonarios de grandes empresarios que se hacen por televisión, sino estos que significan, por ejemplo, ollas comunes en los barrios, ollas comunes en las organizaciones sindicales, ollas comunes en los espacios territoriales, han verdaderamente levantado la cara de quienes estamos pagando la crisis, que somos, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, la gente de a pie, la gente común, la gente trabajadora. Gracias, Andrés. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, como tú dices, somos nosotros los que vamos pagando las crisis, mientras el gobierno se pone unos lentes bien negros para taparse los ojos. Esta pregunta va para los tres. El fin de semana vimos en la campaña Vamos Chilenos a muchas empresas que donaron mucho dinero. Las mismas que mantienen suspendidos a trabajadores y han seguido teniendo utilidades. ¿Qué piensan de estas campañas? Que a lo que supe parece que era solo para personas mayores de 80 años. Eso fue lo más terrible del mundo, yo creo, porque ¿quién tiene esa edad? Pablo, ¿qué opinas tú de estas campañas? Sí, bueno, Andrea ya tocó un poco el punto, lo rozó, digamos. Yo creo que eso es una consecuencia del modelo económico que nosotros estamos viviendo. Ya esta idea de que uno tiene que rascarse con su propia uña y de que tiene que salvarse por sí solo y que el resto solamente es caridad. Mira, mientras todo el resto del planeta, digamos, principalmente Estados Unidos y los principales millonarios del mundo están pidiendo que les aumenten los impuestos, acá lo único que tratan de hacer es evadirlo y hacer todo lo contrario para que no se los suban. Y eso tiene que ver con el modelo implantado y efectivamente con la visión del mundo que tienen ellos. Yo recuerdo una ocasión que estaba en un seminario y había un expositor que es como un nuevo gurú para la derecha, que no sé si lo ubican ustedes, que es Sergio Ursúa, que es un profesor que incluso da clase en la Universidad de Maryland, parece ahí en Estados Unidos, ¿ya? Y él, bueno, en su análisis con respecto a lo que estaba sucediendo, esto había sido post-elección de Sebastián Piñera, ni siquiera habíamos entrado con estos procesos de la explosión social ni de la pandemia. Y él ponía una visión que los representa y los retrata de cuerpo entero de cuál es su modo de pensar y cuál es su filosofía de vida. Él decía que efectivamente en un momento de crisis el ser humano va primero, como primera instancia, a salvarse él, porque salvándose él, inmediatamente iba a poder salvar al resto. Entonces, esta visión individualista, tú la ves reflejada en esa pequeña frase que puede ser cliché, pero que es muy profunda porque refleja su forma de vida. Y refleja también, es una profunda ignorancia del ser humano, porque el ser humano no es así. Y eso, el mismo ejemplo que dio él, yo me acuerdo que
que pensaba, oye, este gallo está absolutamente desfocado, porque toda su filosofía de vida, toda su filosofía económica se basa profundamente en el desconocimiento y la ignorancia propiamente tal del ser humano. Nosotros podemos ver miles de ejemplos que en momentos límites lo único que puede salvar a la persona es la solidaridad. Y eso nosotros lo podemos ver cuando los mineros estaban enterrados, cuando los rugbyistas uruguayos se estrellaron en los Andes, en momentos extremos. Si las personas no se unen y no son solidarias, es imposible la sobrevivencia. Es imposible. Entonces, toda su filosofía de vida están basadas en ideologías absolutamente ignorantes de lo que es el ser humano. Eso como primera parte. Segundo, yo creo que toda esta situación, todo este modelo de vida que tenemos, que nos impusieron a sangre y fuego mediante una dictadura, yo creo que nosotros tenemos ahora la gran posibilidad de revertirlo. Y es aquí donde las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales tienen un rol fundamental. Nosotros el próximo 25 de octubre tenemos la posibilidad de poner todos nuestros puntos de vista sobre la mesa. Primero, aprobando, y después yendo a una convención constitucional. Mira, nosotros como país hemos sufrido un montón de crisis, porque en definitiva, ¿qué fue lo que pasó el 18 de octubre en este país? El 18 de octubre fue el resultado de una suma de múltiples crisis que se fueron produciendo poco a poco y que finalmente explotó. Cuando terminó la dictadura, los que tenemos una edad razonable, recuerdo que en el periodo de los 90 los políticos estaban de moda y nadie cuestionaba su actuar. Yo me acuerdo que estaban los programas políticos para aquellos donde estaba Igor Entrala, estaba Jaime Celedón con su Radio Kioto, y eran las estrellas del momento, tal como son de la farándula ahora, en esa época eran los políticos. Y todos se veían a los políticos los que decían, nadie cuestionaba nada. Sin embargo, allá en el gobierno de Ricardo Lagos algo empezó a oler mal, por el tema del MOPGAT y de la corrupción. Y como eso finalmente se tapó con estas grandes estadísticas de Longueira, con Lagos, por esos acuerdos espurios que hicieron, y se fueron tapando, y se fue desmembrando el sistema institucional con la corrupción, finalmente lo que sucedió es que se fueron acumulando una serie de factores que explosionaron el 18 de octubre. Porque mira, nosotros podemos tener crisis económica, podemos tener crisis política, pero esas se pueden solucionar. Pero lo que fue peor es que aquí lo que hubo fue una crisis moral. Porque cuando hay una crisis moral y una crisis de ética, se pierde la credibilidad. Y cuando se pierde la credibilidad, queda, y fue el resultado del 18 de octubre. El gobierno puede implementar miles de leyes. Yo estoy de acuerdo con Andrés y con Claudia que todas son perjuicio del trabajador. Pueden adoptar miles de leyes, pero ellos no tienen la credibilidad suficiente como para imponerlas. Entonces, cuando hay un problema de credibilidad, yo creo que es un sistema que está absolutamente fracasado. A partir del 25 de octubre termina el régimen, el último régimen del siglo XX, y va a comenzar el nuevo régimen del siglo XXI. Y nosotros, como dirigentes sociales, como dirigentes sindicales, tenemos no solamente el deber, sino que la obligación de hacer entender a nuestros socios de que ese es el único camino para conquistar derechos que perdimos y que podemos alcanzar en este proceso constituyente. Gracias, Pablo. Bien. Y tú, Claudia, ¿qué opinas de lo que estamos conversando respecto a estas campañas de reunir dinero en pos de los chilenos que finalmente no llegan? Que como sociedad tenemos que replantearnos. O sea, en realidad el trabajo, como por ahí muchas veces lo hemos escuchado, otorga dignidad a las personas. O sea, a través del trabajo nosotros desarrollamos nuestras potencialidades, a través del trabajo nosotros nos sustentamos y le damos sustento a nuestra familia. Creo que eso lo debemos potenciar, y qué mejor que potenciemos a las organizaciones de los trabajadores, que por ejemplo el sindicato es como la unidad básica de organización de los trabajadores, y qué mejor que los trabajadores nos cuidemos a nosotros mismos. O sea, si tuviéramos organizaciones más fuertes, a lo mejor todo lo que nos ha pasado, las leyes incluso de este gobierno, las leyes que ha intentado implantar y las que ha implantado, porque también quiero recordar que hace un tiempo atrás también trató de legislar sobre la suspensión de las negociaciones colectivas por mutuo acuerdo, y el mutuo acuerdo en este momento, con la diferencia de poder que existe entre el gran empresariado y las organizaciones sindicales, en el fondo iba a ser solamente imposición de que, por ejemplo, las negociaciones colectivas se suspendieran.
Entonces, han habido, menos mal que esa ley finalmente no prosperó y solamente lo que se consiguió ahí fue una prórroga de las directivas sindicales. Entonces, nosotros nos tenemos que replantear también como sociedad qué importancia le damos al trabajo. O sea, aquí tenemos muchas familias que han sabido lo que es la pobreza, tenemos en muchas partes existen las ollas comunes, por ejemplo, de que nosotros mismos nos estamos apoyando en los barrios, en los trabajos, juntando, estamos siendo de alguna forma igual solidarios. El 18 de octubre también fue un estallido también de eso, vimos también muchas muestras de solidaridad, claro que en las comunicaciones, en la televisión, sobre todo en la televisión abierta, lo que se hace es comunicar el vandalismo y de alguna forma enlodar todo lo que significó el movimiento y ese despertar de la gente, que aquí las cosas no están funcionando bien. O sea, tenemos un modelo de sociedad que no está funcionando bien. O sea, tenemos mucha precariedad laboral, o sea, tenemos más del 50% de los trabajadores ganando menos de 400.000 pesos. Entonces, cuando hablamos también de salario mínimo, por ejemplo, el presidente de la CPC, que ellos sí están organizados ramalmente, porque ahí se organizan las empresas, ellos también no estaban de acuerdo con subir el salario mínimo y sin embargo ellos prefieren escondidos incluso a través de la CPC, donando dinero, o sea, donando caridad, o sea, haciendo caridad, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? ¿Por qué no se han preocupado realmente de que vivan una vida digna, de que tengan una pensión que sea realmente suficiente? Aquí lo que han hecho es denostar, por ejemplo, la seguridad social a través del reparto solidario, que es lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. O sea, solamente 30 países privatizaron las pensiones como lo hizo Chile. Y de esos 30 países, 18 han retrocedido. O sea, hay un estudio de la OIT que dice cómo de alguna forma retroceder y tener pensiones que nos den certeza de cuál va a ser nuestra pensión después de 20, 30. Muchas veces dicen, no, los trabajadores son los que nos imponen, los trabajadores son los flojos, y resulta que los trabajadores, para poder sustentar a sus familias, tenían 2, 3 trabajos. Entonces, aquí hay muchas comunicaciones, la televisión abierta está muy de alguna forma alineada con este mismo modelo y que ha sido un modelo totalmente desigual. O sea, los empresarios se organizan por rama, los trabajadores no nos podemos organizar por rama y estamos destinados a, incluso en la Constitución nos dice, para negociar solamente en las empresas. Y eso a los trabajadores nos tiene condenados solamente a pelear por los reajustes y no por las políticas que nos están implantando y que cada vez nos están haciendo más débiles. Gracias, Claudia. Sí. Bueno, hay un comentario que me pareció súper bien de uno de nuestros, de las personas que nos ven y dice, exigimos derechos, no caridad, porque pareciera que eso es lo que siempre pasa. Casi lo que menos tenemos son como derechos y creen que todo lo que nos dan es como migajas, pero tenemos que estar contentos con esas migajas, lamentablemente. Oye, Andrés, ¿tú sientes, por ejemplo, que ha sido buena el desempeño en la dirección del trabajo durante la pandemia? ¿Qué es la dirección del trabajo? No, disculpa, no. Existe la dirección del trabajo, existe la inspección del trabajo. Existe, no sabemos dónde está hace buen rato. Bueno, a ver, la dirección del trabajo es un instrumento político, un instrumento de gobierno, por lo tanto, lo que ha hecho, bueno, ha tenido más cambios de dirección que en los últimos 20 años, en el último año ha tenido rotaciones bastante evidentes, y lo que ha hecho en el marco de la pandemia ha sido fortalecer, incluso generar condiciones para que la agenda laboral del gobierno siga operando con agilidad en el marco de un Congreso que a rato da la sensación de tratar de marcar oposición, esa oposición que en realidad tiene poca fuerza, a rato de repente ha tenido algunos atisbos medios luminosos, pero lo que ha hecho la Inspección del Trabajo ha sido también tensionar, por ejemplo,
para que se promulgara la ley de protección del empleo. Recordemos que poquito antes de que se diera esa discusión en el Congreso aparecieron dictámenes que autorizaban a los empleadores a dejar de pagar remuneración. O sea, una cosa insólita donde se alejaron del supuesto propósito pro trabajador que tiene la dirección o que debería tener. Por lo tanto, de ahí en adelante lo único que hemos visto es la absoluta invisibilidad como organismo, nula capacidad de fiscalización, evidentemente, porque además no está la estructura, ni en términos de personal, ni en términos, digamos, logísticos para que la Inspección del Trabajo tuviera un rol, por ejemplo, en la fiscalización de la Ley de Protección del Empleo. Hemos estado, en general, los sindicatos obligados a recurrir a tribunales que también están colapsados, cuya estructura tampoco da abasto, y al final a merced de criterios de jueces o de órganos administrativos, que puede salir A o B en esas aventuras que significan exponerse ante el criterio de un tercero, precisamente porque además las leyes que se han diseñado vienen con un sinnúmero de falencias. O sea, tenemos con base a juicio muy intencional, empleados puedan usar de estas normativas y puedan sacar el mayor provecho, y al final toque a disposición de los tribunales que se generen 1 o 2 años para la resolución distinta, generen alguna doctrina sobre estas normas nuevas que se han ido implementando. Entonces, la Dirección del Trabajo ha tenido un rol nefasto también en las negociaciones escolares, ha tenido un rol nefasto en los servicios mismos, ha tenido un rol nefasto en fiscalización, las que han sido por instrucción del como le han sido por denuncia de los sindicatos, y todo esto tiene que ver que en realidad, como dije al principio, es un organismo muy al servicio de la agenda labor de los gobiernos de turno. No son organismos que son un ministerio autónomo, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Sino que son un organismo político y por lo tanto obedecen ciertos lineamientos que vienen muy vinculados a la agenda de la cartera de trabajo. Entonces, yo creo que hay un desafío para la discusión constitucional, cómo efectivamente instrumentos que puedan velar por los trabajadores y las trabajadoras desde un rango constitucional, cómo se garantiza, por ejemplo, el derecho al trabajo y su protección por estos instrumentos, y cómo las discusiones teniendo temas de previsión social, temas de seguridad social, salario mínimo, negociaciones, derechos colectivos, en un reconocimiento de rango constitucional, también muy importantes como la salud, la educación, etcétera. Al terminar la opinión, solo quiero referirme al punto de las teletones que se realizaron en esto de Vamos Chilenos, que me suena a mí a Chile Vamos, que ya de por sí me genera un rechazo de entrada, pero dejando apreciación de lado, todas estas cosas, incluida la teletón, son de ocultar que el sistema se agua. Son maneras, además, de que quienes representan esta desigualdad, el desequilibrio que hay en que, por ejemplo, no tengamos un sistema de seguridad social anclado, por ejemplo, para los discapacitados, un sistema de seguridad para los adultos mayores, o en el marco de la pandemia tengamos leyes regresivas que siguen haciéndonos pagar este costo, los mismos que significan o representan esa desigualdad, grandes grupos económicos, se lavan la imagen y aparecen acá como los donadores de caridad y evidencia, en el fondo, que lo que existe acá son faltas reales de derechos, son faltas reales, y se además todo este espectáculo, además con grandes marcas que son las mismas que en el marco de la que actual han suspendido, en el marco de la que actual han pedido, que en el marco de la que actual están actualmente perjudicándonos. Aparece lavándose la imagen ante la opinión pública. Yo, en ese sentido, mi llamado es a olvidar todos estos espectáculos y concentrarnos como organizaciones sociales, no en, por ejemplo, en actividades a los viejitos de 30 años, sino darle pensiones dignas, darle seguridad social y también la oportunidad de hacer parte este 25 de octubre, y en eso yo concuerdo ahí con lo que ha dicho Claudia, que tenemos que tener una obligación desde las organizaciones sociales y las dirigencias de empezar a exigir que estos temas que venimos denunciando hace tanto tiempo y que fueron, además, lo que originó el estallido el 18 de octubre, se plasmen en una constitución que dice derechos para todas. Ya, Andrés, gracias. Se te cortaba un poquito, ¿no es cierto? Estaba como medio cortado el audio a veces, pero los grandes grupos económicos bien. me quieren Se entendió la idea. Sí, te están hackeando ahí. Bueno, se nos pasó súper rápido el tiempo, ya son las 8. Nos gustaría que
quien quisiera entregar unas palabras finales. La verdad es que había más preguntas, estos temas son súper interesantes, a la gente le importa mucho, creo que han sido realmente claros con sus posturas. Y bueno, me gustaría, Pablo, ¿quisieras dar algunas palabras finales ahí con nuestro... Sí, no, mira, yo creo que, bueno, ha sido, sí, primero agradecer la invitación. También agradecer el haber compartido con Andrés y con Claudia Muñoz, a quien aprecio mucho y los respeto también. Y decir que efectivamente todo lo que hemos discutido acá se basa en la enorme desigualdad que se ha construido en este país durante muchos años, durante más de 30 años. Se ha empezado a construir una sociedad individualista, donde las desigualdades son profundas, somos uno de los países más desiguales del planeta. Yo creo que nosotros, los dirigentes sindicales, los movimientos sociales, el pueblo chileno, tiene que tener una mirada jánica de la situación, como el dios antiguo griego Jano, que era un dios que tenía dos rostros, uno mirando atrás y uno mirando hacia adelante. Nosotros tenemos que tener esa misma mirada, mirando hacia atrás, mirando nuestra historia, mirando lo que somos, porque ahí está nuestra esencia, ahí están nuestras raíces, pero mirando al futuro, ahí están nuestras esperanzas, nuestras expectativas, pero también está nuestro destino. Y la invitación es principalmente a que todos participemos activamente, con compromiso, con convicción, con disciplina, para que este 25 de octubre podamos marcar un hito en la historia y dar el primer paso para posteriormente con una convención constitucional, tal como decía Andrés y Claudia, plasmar en un marco constitucional, en un marco legal, las reglas o las nuevas reglas del juego que beneficien a los trabajadores y trabajadoras de este país. Solamente eso, la invitación está hecha y nuevamente agradezco. Gracias, Pablo. Por la invitación. Claudia, ¿tú, palabras finales? Sí, bueno, primero que nada agradecer, fue una conversación muy grata con dirigentes tan potentes y distinguidos de la Confederación Bancaria, siempre apoyando a otras organizaciones sindicales. Decir también que un llamado en realidad a la gente, que se organicen los sindicatos, que se organicen sus juntas de vecinos, ya que cambiemos de alguna forma este modelo que nos ha orientado a ser más individualistas y a preocuparnos solamente de lo que nos pasa al interior de los hogares, preocupados por estas leyes de que suman más retroceso para los trabajadores, en especial el tema del teletrabajo, las madres y las personas que cuidan adultos mayores en sus casas, que ahora están con los niños en la casa, que las salacunas están cerradas y que a futuro, aunque se abran las salacunas, les va a costar mucho confiar porque tienen mucho miedo de dejar a los niños en la salacuna. Entonces ahí nos tenemos también que preocupar, o sea, cuando hablemos de teletrabajo y cuando haya un cuidado asociado a las casas, debemos pensar quizá en un teletrabajo con jornadas laborales más reducidas. Tenemos que preocuparnos qué pasa, por ejemplo, con el proyecto de las 40 horas. O sea, tenemos que pensar en todas esas cosas, tenemos que pensar que el teletrabajo lamentablemente está orientado a una negociación individual entre el trabajador y el empleador, y esa negociación en la práctica no existe, porque siempre va a ser una imposición del empleador, y si no hay organizaciones sindicales de por medio, tengan por seguro que van a ser mucho más los abusos. Ya solamente llamar a eso, llamar a los trabajadores a la organización, a la solidaridad, que votemos, que nos hagamos partícipes de cómo se organiza el poder en nuestro país, y eso se organiza a través de la Constitución. Tenemos un sistema súper presidencialista, hay muchos proyectos de ley que no los han podido llevar a cabo los parlamentarios. El presidente simplemente vota los proyectos. Ahora hace poco, por ejemplo, vetó el proyecto que beneficiaba a los trabajadores públicos sobre tutela de sus derechos. Entonces, la verdad es que tenemos mucho que decir los trabajadores, y eso solamente lo podemos decir con organización y con organizaciones más fuertes. Gracias, Claudia. Bien, la unión hace la fuerza, definitivamente. ¿Y tú, Andrés, para terminar? Para no extenderme tanto, yo
sumarme a las palabras de todos los invitados, invitadas, y bueno, agradecer también la invitación, agradecer a la Confederación Bancaria, como dijo Claudia, por su apañe permanente a otras organizaciones. Nos conocimos hace años en la primera huelga que hizo el sindicato Starbucks, estuvo ahí la Confederación apañando, estuvo Javier Márquez, Andrea Riquelme, Lucho Mesina, bueno, probablemente ustedes también. Y les tenemos un profundo cariño desde el sindicato Starbucks, así que ha sido muy grato para mí estar compartiendo en este panel, y aprovecho de saludar a todos los dirigentes y dirigentes sociales, sindicales que hayan estado viendo el programa, a los trabajadores y trabajadoras que fortalezcan sus organizaciones. Yo me quedo con el mensaje de que lo colectivo revivió en Chile, que esta tesis de rascarse con las propias uñas ya es parte de lo que vamos a dejar en el pasado, y que este 25 de octubre efectivamente con suma responsabilidad, con mucha claridad de que hay todavía muchas luchas que seguir dando, pero de todas maneras vamos a ir a rechazar la constitución del dictador y aprobar el ejercicio de una convención constitucional que nos permita, ojalá, correr el cerco para una asamblea constituyente con toda claridad, que nos permita romper con las trampas de los partidos políticos que hoy día le niegan espacio a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, a las organizaciones que pretenden acapararse los cupos, como ha sido la tónica de los acuerdos de transición de la democracia. Y por lo tanto, con esa responsabilidad también, que hay que seguir luchando, y que en algún momento hay que volver a tomarse las calles, con pandemia, sin pandemia, como sea, porque efectivamente las transformaciones siempre las ha tenido el pueblo por esta vía, y por lo tanto hay mucho que hacer. Con harta convicción, apruebo Convención Constitucional, apruebo Seguridad Social este 25 de octubre. Y un abrazo a todas y todos. Gracias, Andrés. Excelente. Bueno, y para terminar, agradecemos obviamente a todas las personas que nos han visto en este conversatorio: Lilian, Evelyn, Janet Valenzuela, Carmen López, Miriam Campuzano, Wanderley Ferreira, Javier, Catherine y muchos otros que nos han acompañado en toda la jornada, apoyándonos y mandándonos sus mensajes. Así que un saludo fraternal a todos. Estamos terminando y bueno, estamos siempre atentas a poder escuchar a los trabajadores, y como dejamos hoy el mensaje, la unión es lo más importante para lograr las mejoras para todos. ¿Ya? Eso sería. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.